bienvenidos todos a la capacitación del día de hoy. Hoy vamos a hablar de hepatitis, un tema pues controversial por las implicaciones de lo que conlleva a todo el hígado. Afortunadamente el hígado es un órgano sumamente noble, pero sus actividades son múltiples. La situación aquí es que para trabajar o para entender lo que implica un daño hepático, pues tenemos que entender primero cómo es que funciona ese hígado o a qué se dedica ese hígado y por qué cuando hay una infección en las células hepáticas tenemos síntomas tan variados y tan dispersos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. El hígado, algunas curiosidades entre las que destacan que la sangre que llega al hígado proviene de dos fuentes principales, que llega al hígado a través de la arteria hepática y la sangre rica en nutrientes que llega a través de la vena porta. Esa es una sangre desoxigenada. Ya más o menos les había yo explicado en la capacitación anterior que hablé de colelitiasis, me parece, cómo iba la circulación entérica hacia el hígado. Ingeniero Juan, ¿cómo está? Bueno, bienvenidos. Entonces les mencionaba esto de la circulación. Uno es por la arteria principal por la cual se oxigena y se nutre el propio hígado y mantiene sus funciones. Y la otra es la sangre que viene de retorno, que es rica en nutrientes, sí, pero desoxigenada. ¿Y rica en nutrientes por qué? Porque trae todo lo que ya absorbió su sistema digestivo de los alimentos. ¿Para qué? Para que el hígado se encargue de empaquetar dichos nutrientes y con esto abastecer a las células del demás organismo de proteínas, de vitaminas, de hidratos de carbono, de glucosas y de todo lo que requiera nuestro cuerpo para tener energía y para funcionar adecuadamente. Aquí está la circulación hepática. Esta es la porta, que viene por aquí, ya después se convierte en vena cava inferior y ya después se va hacia el corazoncito, ¿de acuerdo? Y la arteria, que es la que trae la sangre limpiecita desde el corazón, esta es la vía principal por la cual accede hacia tu hígado. Más o menos, aquí estamos viendo otra proyección de nuestro mismo hígado, todos en todos sus lóbulos, así está constituido tu hígado. Así de bonito se ve todo el tiempo, pero cuando se infla, una de las curiosidades de este órgano tan interesante. El hígado recibe permanentemente alrededor del 13% de la sangre total del cuerpo. O sea, el 13% de toda la circulación sanguínea que tú tengas la va a estar acaparando tu hígado precisamente porque tiene altas demandas, porque tiene altas muchísimas funciones que hacer. El hígado puede perder 3/4 del total de sus células antes de dejar de funcionar. Por eso les decía yo que es un órgano sumamente noble. O sea, realmente tendría que perder la mayor parte de todo el parénquima hepático, de todas las células de este órgano, para que al final de cuentas se pudiera hablar de una falla hepática o de un órgano que pues ya no funciona en lo absoluto. Todo lo demás puede llegar a alterar algunas de sus funciones, tiene más de 500 funciones, puede ir perdiendo alguna de ellas paulatinamente conforme vaya avanzando el daño. Pero para decir que es un órgano incompetente, tendríamos que hablar de que ya perdió el 3/4 del total de todas sus células. Además de que el hígado es el único órgano del cuerpo que tiene la capacidad de autorregenerarse. Eso considerando, o si lo consideramos sin el aporte de las células madre adultas, obviamente. El hígado sí es sumamente regenerativo, o sea, realmente él tiene una capacidad de autorregeneración muy activa. Pero ahorita vamos a ver cómo es que podemos ayudarnos de esta cualidad del hígado y favorecer la capacidad de regeneración por medio de nutracéuticos, ¿no? Dentro de las funciones que tiene este gran órgano, ya les mencionaba que tiene alrededor de 500 funciones, que son muchísimas. Aquí nada más menciono algunas cuantas, de hecho las más relevantes, las más importantes para
que para fines prácticos, vaya, obviamente todas las funciones del hígado son importantes, de ahí que sea un órgano tan indispensable y por eso es que tiene esa capacidad y esa nobleza de que puede fallar por completo. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de sus funciones? La producción de bilis, que ya les había mencionado, de qué están hechas esas bilis. Yo les había dicho que eran detritos celulares, o sea, células hemáticas destruidas. Y con esto ayuda a eliminar los desechos y a descomponer las grasas en el intestino delgado durante la digestión, que era lo que les mencionaba en la capacitación anterior, que esas bilis nos ayudan a que la digestión de las grasas sea muchísimo más fácil. Si tenemos alteraciones en la excreción de esas bilis, se nos va a complicar la digestión de las grasas y de algunos otros sustratos a nivel intestinal. La producción de determinadas proteínas del plasma sanguíneo, o sea, por eso es que tiene una correlación directa con la función de tu sangre o sobre todo la coagulación, las funciones de coagulación en tu sangre. Ayuda a la producción de colesterol y proteínas específicas para el transporte de grasas a través del cuerpo. Recuerden que el colesterol no es malo, pero debe estar en adecuadas cantidades. El colesterol, a final de cuentas, lo necesita como un medio de transporte para que todo el cuerpo tenga insumos energéticos. El colesterol también es otra fuente de pues, elementos para producir otras cosas como las hormonas. Entonces, es realmente muy importante la presencia de colesterol, pero como todo en la vida, en exceso es lo que llega a dañar. Y la calidad de esos colesteroles son los que nos pueden llegar a perjudicar. Pero la producción se da a nivel hepático. Y les decía que es importantísimo para la producción de hormonas. Entonces ahí estamos viendo que está interviniendo en la digestión de los alimentos, está interviniendo con el adecuado funcionamiento de nuestro flujo sanguíneo, de nuestra sangre, está interviniendo con la adecuada funcionalidad de los nutrientes en todo el cuerpo, o sea, que tengan suficiente grasa en todo el organismo. O también para la producción de hormonas. Entonces, ya hay otras, como está relacionado con otros órganos y otros sistemas, si se fijan. Es un órgano comodín. La conversión del exceso de glucosa en glucógeno para que se almacene, ¿para qué? Para que después sea nuevamente convertido en glucosa cuando tenemos déficits. Obviamente esto en las personas que tienen superávit, o sea, que tengan excesos de glucosa, pues se vuelve un problema eventualmente. Por eso es importante mantener unos niveles de glucosa dentro de los parámetros óptimos, como se recomienda, llevando una adecuada dieta y haciendo un poquito de actividad física. Otra de las actividades que lleva o los que está involucrado nuestro hígado es la regulación de los niveles sanguíneos de aminoácidos, o sea, de las partes o el procesamiento de la hemoglobina para utilizar su contenido de hierro. El hígado como tal es el que almacena el hierro para que tu sangre sea funcional y pueda transportar el oxígeno. Si no tiene esa característica, ahí podemos empezar a tener anemias, las famosas anemias ferropénicas, o sea, por deficiencia de hierro, entre algunas otras. Entonces, para que vean que está muy, muy, muy relacionado con otros sistemas. La conversión del amoníaco tóxico en urea, que esa es una de sus cualidades, el convertir metabolitos en sustancias menos tóxicas y que faciliten la excreción de los mismos para que podamos mantener nuestro organismo libre de todos estos elementos tóxicos. Entonces, ayuda el proceso de limpieza en conjunto con los riñoncitos. La depuración de la sangre de drogas y otras sustancias tóxicas, por supuesto, es nuestro gran laboratorio, es el que nos ayuda a limpiar toda la sangre de cualquier sustancia, no nada más de productos de desecho de nuestro mismo metabolismo, sino también de elementos que tú le vayas introduciendo, que lo ideal sería que no le metieras nada, ¿verdad? Pero pues eventualmente algún medicamento, alguna sustancia que tú tengas que estar tomando, digo, las drogas no necesariamente tienen que ser de uso recreativo, las drogas también se les considera a los medicamentos, a los fármacos. Entonces, todo eso que tú estás consumiendo, tu hígado se encarga de metabolizarlo, de procesarlo, de depurarlo
y de excretar a final de cuentas los productos finales de esto para evitar que se intoxique. La regulación de la coagulación sanguínea, nuevamente vemos ahí la regulación. La resistencia a las infecciones mediante la producción de factores de inmunidad y la eliminación de bacterias del torrente sanguíneo. O sea, también él se encarga de filtrar bacterias para evitar que se vaya a hacer una infección sanguínea. ¿Sale? Entonces, importantísima la actividad de nuestro hígado, realmente tiene muchísimas funciones. En caso de que tengamos alguna alteración hepática, ¿cómo podemos identificarlos? ¿Cuáles son los principales síntomas de una afección hepática o de que las células de nuestro hígado están dejando de funcionar correctamente o se han dañado de una forma extensa? Alguno de los principales signos o síntomas es la aparición de la ictericia. La ictericia es una coloración amarillenta que se ve en tus tegumentos, en tu piel, y que es muy perceptible a simple vista. El hígado aumentado de tamaño o una hepatomegalia, como se conoce. Líquido en el abdomen o ascitis, un hígado globoso, o sea, muy, muy rellenito, pero no precisamente por obesidad, sino por sino por la cantidad de agua que se va acumulando en las estructuras alrededor del hígado. Va precisamente porque comienza a haber alteraciones en el metabolismo. Uno, obviamente, tenemos que trabajar la parte hepática, trabajar bien cómo estás asimilando tú los nutrientes de tu dieta, principalmente la absorción de ese hierro, y al final también cómo está produciendo tu médula ósea esos nuevos glóbulos rojos, ¿va? Entonces, en esos tres, alto, alto. Algunas otras síntomas de una alteración hepática son la confusión provocada por la encefalopatía. Recuerdan que cuando les hablé de colelitiasis y cuando se obstruyen por ahí los conductos biliares y que comienza a alterarse la producción de bilirrubinas y que comienza a elevarse, todo eso puede llegar a repercutir a nivel neurológico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ser un producto, o sea, la bilis es un producto de desecho de nuestras células hemáticas. Las células hemáticas pues tienen paso libre a nuestro cerebro porque los requiere nuestro cerebro para oxigenarse, ¿no? Para que entreguen el oxígeno que requiere para subsistir. Entonces, llega un punto donde el cerebro no discrimina entre bilis o sangre y deja pasar a la bilis. Entonces esto puede llegar a generar irritación, inflamación en las células nerviosas y esto llevará a confusión o a una encefalopatía, o sea, una afección del encéfalo por la irritación, por la inflamación, por la presencia de bilis. Hemorragia causada por rotura de varices esofágicas o gastrointestinales. Al haber una inflamación constante de todo el hígado, viene un efecto de presión aumentada en todos los vasos sanguíneos, lo cual ocasiona varices a nivel de tubo digestivo, sobre todo, principalmente a nivel esofágico. Entonces, cuando sucede esto, ya cuando en fases ya muy avanzadas de la enfermedad, puede incluso haber ruptura de esas varices esofágicas y sangrados muy profusos a nivel de tubo digestivo, incluso puede haber vómito de sangre. Y la hipertensión portal, que es otra de las consecuencias o de los problemas que vienen a consecuencia de una falla hepática. O sea, el hígado inflamado genera presión alrededor de esa vena porta, que fue la que les dije que trae sangre desde los intestinos llena de nutrientes, genera presión, apachurra ese vaso sanguíneo, genera presión en ella y eso ocasiona, o eso se le denomina una hipertensión portal, que trae como consecuencia muchas otras alteraciones también a nivel cardiovascular. O sea, corazoncito también le va a batallar más, por ahí va a complicar toda la función cardiocirculatoria.
¿va? Entonces, aunque sea un órgano un poquito independiente a la parte del corazón, pues al final de cuentas, como siempre les digo, todos los órganos dependen de todos, trabajan en equipo y si uno falla comienza a afectar la función o el trabajo de los demás, de los vecinitos. Dice Gladys por acá, ¿es posible que la persona que tuvo hepatitis se recupere totalmente de su hígado? Ahorita vamos a hablar de las estadísticas, mi Gladys, claro que sí. Sí es posible, ¿eh? Principales síntomas hepáticos. A nivel de piel, vasos sanguíneos aracniformes, o sea, esas pequeñas estructuras capilares como en forma de patitas de araña. Eso nos habla mucho de problemas hepáticos. Otra vez, la circulación se ve complicada o comprometida y la sangre o el cuerpo busca generar nuevas vías de comunicación para que la sangre pueda circular por diferentes regiones y suplir las necesidades del organismo. Entonces se generan muchas de estas arañitas o de esos vasitos sanguíneos en forma de arañitas. Las palmas enrojecidas también es debido a lo mismo, a la falta de circulación, a la disminución de la circulación hepática, a la congestión hepática. Entonces empieza a haber congestiones en las partes más distales del cuerpo. Manchas cutáneas pueden ser hipercrómicas. ¿Qué quiere decir esto? Manchas oscuras en la piel. Prurito o comezón por las toxinas que empiezan a acumularse en nuestro cuerpo, comienza a haber una toxicidad y la piel empieza a tratar de depurar. Acuérdense que su piel también es un órgano depurativo, también es un órgano que nos ayuda a limpiar de toxinas. Entonces, cuando el hígado está fallando, pues la piel empieza a hacerlo y genera mucho prurito, mucha irritación y comezón. A nivel sanguíneo, disminución de glóbulos rojos o anemia, que era lo que me preguntaba mi Ale. Disminución del número de leucocitos o leucopenia, porque también tiene ahí una relación directa con tu sistema inmunológico, como lo mencionamos en la diapositiva anterior. Disminución del número de plaquetas o trombocitopenia, por lo que les decía que tiene la relación directa con la coagulación. Entonces hay mayor riesgo de sangrados muy profusos. Y tendencia a sangrar o irse al otro extremo, que también te vayas a la coagulopatía. ¿Qué quiere decir esto? Que tengas mayor tendencia a generar coágulos, a que se generen obstrucciones en tus vasos sanguíneos por que se te comienza a coagular la sangre. Ay, estas se quedaron las letras bien chiquititas. Bueno, ¿cuáles son los principales síntomas hepáticos? A nivel hormonal, comienza a haber valores altos de insulina, pero escasa reacción a esta. Es cuando comenzamos a ver que tenemos resistencia a la insulina. O sea, el páncreas comienza a trabajar más para compensar esas alteraciones de que el hígado ya empieza a ver esta alteración. Ay, Gloria, mi hermosa, muchas gracias por tus comentarios en Facebook. Recuerden que les mencionaba que cuando el hígado se encarga de guardar los excesos de glucosa en forma de glucógeno y después los vuelve a convertir en glucosa cuando es necesario. Muchas veces cuando el hígado está afectado, está alterado normales y entre las funciones que tiene que hacer, entonces puede llegar a alterar el funcionamiento de otros órganos, como les mencionaba. En este caso, comienza a haber una hiperestimulación a nivel de páncreas para producir mayor cantidad de insulina. Pero el resto de células tienen una resistencia. Realmente la insulina que se está secretando en exceso no es bien recibida por el cuerpo. Entonces, lo único que vemos es una hiperinsulinemia sin ningún efecto benéfico para el cuerpo, al contrario. Puede llegar a haber impotencia o feminización en el hombre. Y a nivel de corazón y vasos sanguíneos puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca, lo mismo que les mencionaba. El hígado, recuerden que está permanentemente, necesita el 13% del volumen sanguíneo total, está permanentemente en el hígado. Pero si aunado a esto le aumentamos que en el intestino también está el 50% del volumen sanguíneo total movilizándose, entre esos dos llevamos el 63%. Y si toda esa sangre es que se tiene que movilizar por medio de la vena porta, o sea, por un solo conducto a través del hígado, y el hígado está inflamado y está presionando
esa vena, pues la sangre que llega hacia corazón es muy poquita, es un volumen diminuto. Entonces, ¿qué pasa? El corazoncito trata de compensar esas deficiencias en cuanto a volumen sanguíneo trabajando más. ¿Qué dice? Me llega poquita sangre, pues rápido la mando a oxigenar y rápido circulación. Rápido oxigenar y rápido circulación. Comienza a ver esas frecuencias cardíacas aceleradas o esas taquicardias. ¿Va? Sobre todo comienzan cuando hay, primero es a esfuerzos, o sea, cuando hacemos alguna actividad física y ya después es de forma permanente. Ahí también dice aumento de la frecuencia cardíaca y de la cantidad de sangre expulsada, tratando de compensar esas alteraciones circulatorias, como les mencionaba. Y la otra, baja la presión arterial o tiene hipotensión. Por lo mismo que el volumen circulante es muy escaso, entonces la presión tiende a bajarse. Entonces, para aquellas personas que padecen hipotensión, hay que revisar qué está pasando por hígado, hay que cuidar ese organito. Muchas veces es por excesos en la alimentación, o sea, nada hay que preocuparse, pero de cualquier forma sería muy bueno pues ver qué es lo que está ocurriendo con cada uno ya de forma individual. De forma general, ya no nada más en la parte hormonal, de forma general, ¿qué se puede llegar a sentir cuando hay problemas hepáticos? Es la fatiga, debilidad, van a decir, doctora, pero es que en todo te da eso. Pues sí. Ahora sí que son síntomas como muy ambiguos o muy generales, pero pues así es. Pérdida de peso no es algo bueno para que ni se emocionen. Una inapetencia, o sea, falta de hambre, náuseas y fiebre. O sea, realmente esos son los principales síntomas hepáticos que se pueden llegar a presentar. ¿Qué pasa? Todo esto es a consecuencia de una infección, obviamente, por ciertos tipos de virus. Hasta el momento han sido reconocidos y caracterizados minuciosamente en humanos 5 diferentes virus de la hepatitis. Es el virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis D y virus de la hepatitis E. Los únicos, unos son o sea, se autolimitan como el virus de la hepatitis A, el de la hepatitis D, pero hay unos que sí se hacen crónicos, como es el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis E. O sea, esos sí se pueden llegar a generar cronicidad. La infección por virus de la hepatitis C, déjenme ver quién. No me acuerdo si era Gladys. Sí, Gladys. Que era lo que me pregunta, ¿es posible que una persona que tuvo hepatitis recupere totalmente? De hecho, las personas que han tenido una infección por virus de la hepatitis C actualmente tienen una posibilidad de recuperarse completamente hasta en un 40%. Pero de los que no se recuperan, tiende a hacerse crónico este problema. ¿Y qué sucede cuando se hace crónico el problema? Cuando se hace crónico el problema puede generar obviamente una inflamación crónica y eso de la inflamación crónica eventualmente llevarlo a que aparezca la cirrosis hepática, que se da hasta en un 20% de las personas que se infectaron por virus de la hepatitis C, o que se desarrolle incluso un cáncer hepático, que esto se da nada más en un 2% de las personas, pero es una probabilidad y por ahí hay una tendencia y hay pues un riesgo, ¿no? Mayor. Gladys dice, en el tipo A es el más noble. Si no se evoluciona a una hepatitis fulminante, que siempre existe el riesgo, que es una hepatitis fulminante, que el mismo sistema inmunológico a la hora de querer atacar el virus o la infección genera una inflamación tan importante y tan agresiva que se dañe más el hígado y pues que lamentablemente se pierda la estructura o que el hígado deje de funcionar en lo absoluto. Por eso se le denomina fulminante. Pero la mayoría de las hepatitis A
son de lo más noble y se da por lo general en personas jovencitas, entonces es la menos riesgosa, es de las que no tienden a la cronicidad, ¿de acuerdo? Son de las más nobles, ¿va? Pero independientemente de qué tipo de virus es, si vemos que a final de cuentas la sintomatología es similar, aquí lo que hay que ver es cómo podemos ayudar a que la regeneración, ayudándonos o ateniéndonos a que el hígado por sí mismo tiene una gran capacidad de regeneración, ¿cómo le podemos ayudar a que sea mayor todavía? ¿Ah? Steam Release en este caso, ¿cómo ayudaría? Ayuda a liberar, obviamente, mayor cantidad de células madre adultas por medio de tu médula ósea para que a través del flujo sanguíneo llegue hasta tu hígado y a partir de ahí se distribuyan en todo ese parénquima hepático, en toda esa estructura hepática y comience a suplir células dañadas por células nuevas y funcionales para evitar esas complicaciones.